Hola, muy buenas tardes. Casi digo septiembre, no, todavía no. Estamos queriendo que llegue septiembre. 31 de agosto, martes 31 de agosto hoy. Gracias a Dios por el mes de agosto. Tenemos que estar agradecidos de todo y sobre todo de esta oportunidad de estar abriendo la palabra, leyendo, entendiéndola más, visualizándola, todo lo que podamos. Hoy vamos a tener el mapa en un ratito y pudiendo vivir este momento extraordinario, ¿sí? Creo que el más extraordinario de la Biblia hasta este momento, en la formación del pueblo, que Dios estaba formando con tanto trabajo, con tanta gente especial que estamos viendo, estudiando, leyendo, y con el gran líder, el gran líder. Ayer estaba leyendo la última vez que aparece Moisés en el Pentateuco, en uno de estos 5 libros, pero ya llegaremos, ya lo vamos a ver. Hicimos capítulo 12 y 13 de... a ver, no, 12 y 13 no, hicimos capítulo 12. El último que llegamos fue hasta el capítulo 12, donde encontramos al pueblo en una misma línea, física, organizada, espiritual, siguiendo lo que el Señor había mandado, marcado, indicado, desde la comida hasta los movimientos, hasta la organización. Y creo que en uno de los momentos más grandes de fe, porque realmente ellos estaban creyéndole al Señor. El versículo 50 del capítulo 12, todos los israelitas cumplieron al pie de la letra todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Esa era la actitud de fe, de entrega, de respuesta, que ojalá hubieran seguido en adelante toda la vida. Pero estamos en este momento. Y en este momento así empieza el capítulo 13. El Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de los animales. Una nueva indicación del Señor, que tenía que ver con la entrega. Moisés le dijo al pueblo: acuérdense de este día que salen de Egipto, país de donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. No coman pan con levadura. Ustedes salen hoy en el mes de Abib y en este mismo mes deberán celebrar esta ceremonia, cuando ya el Señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió dar a los antepasados de ustedes. Se trata de la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, tierra donde abundan la leche y la miel. Me viene a la memoria que no están mencionados los filisteos. El pueblo de los filisteos ha sido siempre talón de Aquiles, y con él, en los tiempos de David seguían peleando con los filisteos, una tierra que se mantuvo siempre imposible de conquistar, creo. Bueno, durante 7 días comerán pan sin levadura y el día 7º celebrarán una fiesta en honor al Señor. En ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura. Ni siquiera habrá levadura entre ustedes. Comerán pan sin levadura durante estos 7 días. Que no haya, debe ser para que no se tienten, no sé, hacer alguna factura, alguna cosita, desechar. O sea, me impresiona la rigurosidad de las indicaciones del Señor, quizás conociendo la debilidad de los seres humanos, ¿no? Nada de levadura ahí delante de los ojos de ellos. Ese día ustedes le dirán a sus hijos: esto lo hacemos por lo que el Señor hizo por nosotros cuando salimos de Egipto. Esa era la Pascua. La Pascua era el día de
del cordero que ellos habían inmolado, cada familia, ¿sí? Ahí estaba la Pascua. Ese día ustedes le dirán a sus hijos, eso lo leí recién, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor cuando salimos de Egipto, y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto desplegando su poder. Año tras año, en la misma fecha, cumplirán con esta ley. Y la comunidad israelita aún ni siquiera creyente, ¿no? Pero lo siguen haciendo. Ha quedado tan marcado que la fiesta de la Pascua, ¿no? Siempre se recuerda. Lo importante sería que hubieran conservado la fe en el Dios que, miren, la frase literaria, desplegó su poder. Es una figura del lenguaje esa, ¿eh? Desplegó su poder. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se la haya dado conforme al juramento que les hizo a ustedes y a sus antepasados, le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. El primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero. Pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deben ser rescatados. Fíjense, figura del rescate en relación con los animales, porque era un rescate lo que el Señor estaba haciendo. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten, ¿y esto qué significa?, le dirán, el Señor, de nuevo, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país de donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Esto será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente de que el Señor nos sacó de Egipto, tercera vez, desplegando su poder. Es una figura muy, muy clara eso, ¿no? Desplegando su poder. Tal cual es lo que el Señor había hecho con las plagas, con esa noche de la Pascua. Muy bien. Nos quedan poquitos versículos para contar, pero no, va a seguir después en el capítulo 14. Bueno, vamos acá y ahora prontito viene el mapa. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, Así que Dios pensó, dice acá Moisés escribiendo, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Miren qué seguridad tenía el Señor en los israelitas. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Podemos entonces ver el mapa mientras seguimos leyendo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Esto tenía que ver con los escuadrones. Bueno, este mapa que se llama Ruta Probable del Éxodo, porque hay muchos lugares de los cuales no se tiene certeza. Esto es el éxodo y la conquista, es maravilloso, lo vamos a tener mucho tiempo este mapa, pero solamente hoy nos interesa especialmente nosotros estamos acá, ¿ven donde dice Gosén? Acá dice Gosén, y entonces se supone, Ramsés es el lugar también que está mencionado. Lo habíamos encontrado mencionado creo que en el capítulo 12, que salieron de Gosén y como que fueron primero para el norte, ahí en el lugar que se llama Ramsés. Y este fue el primer recorrido. Vamos a ver qué nombres encontramos por ahora.
Moisés, acá tenemos un detalle tan interesante, Moisés se llevó consigo los restos de José, según lo había pedido a los israelitas bajo juramento, así que habían guardado los restos de José. Estas fueron las palabras de José: pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. Los israelitas, estoy en Éxodo capítulo 13, versículo 20. Los israelitas partieron de Sucot, acá está Sucot, ya antes había dicho que fueran hasta Ramsés y después había estado mencionado Pitón y ahora ya estamos en Sucot. Acamparon en Etam, donde comienza el desierto. Acamparon, acá está también el desierto de Etam, pero acá no cruzamos el Mar Rojo todavía, así que de día el Señor iba frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. ¡Qué tremendo! Capítulo 14. El Señor habla con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar. Que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. ¿Hay algo de esto acá? Acá abajo, miren, en punto 3 tenemos Fi, a ver, lo leo en la Biblia que parece un poco más fácil. Fi Hahirot. Fi Hahirot, sí, está con H acá. De manera que les estaba indicando el lugar exacto, frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar. Como nos damos cuenta, esta era una parte no muy ancha del Mar Rojo, porque el Mar Rojo después se va ensanchando en una manera tremenda, pero este era el lugar más angosto del Mar Rojo. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esta tierra. Todavía él seguía con odio, bueno, como para no tenerlo. Andan perdidos en esta tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Esto es lo que dice el Señor acá, Esto es lo que dice el Señor. A ver, estoy leyendo mal entre comillas. Entre comillas decía: el faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en el desierto. Entonces el Señor acá dice: yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Qué poco quisieron reconocerlo. Así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Era lo único que les importaba, los esclavos. Al momento ordenó al faraón que le prepararan su carro y, echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón rey de Egipto para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. ¿Qué cosa eso de olvidar que el peligro no está acabado? Ellos estaban encantados, pero estaban todavía en tierra de Egipto. Eso no lo podían olvidar. Todo el ejército del faraón, caballos, carros y jinetes y tropa de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente a Baal Zephón. Así que el lugar que no se sabe con toda claridad es ese Baal Zephón, pero bueno, imaginamos que sería
por acá por donde nos indica el puntuado, lo mejor probabilidad que los expertos pudieron asegurar, ¿sí? De manera que acá enfrente, estaban frente a ese lugar. A ver, ¿qué me perdí? No, me perdí acá. El faraón iba acercándose. Acá esto está contado como si fuera una novela de suspenso, ¿eh? Iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés. Ya empezamos con los reclamos. Recién están disfrutando de la alegría de lo que Dios hizo hasta ahora y ya están reclamando aterrados. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Le da vergüenza ajena, ¿eh? Qué poco estaban frente a la libertad, qué poco amor a la libertad. Bueno, a veces somos así los humanos, ¿no? El miedo nos paraliza, nos aterroriza. Moisés respondió, no tengan miedo. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. No es la primera vez que el Señor dijo esta palabra, y que a lo largo de la historia de Israel, Dios debió decirles, no tengan miedo que yo voy a pelear por ustedes. Esto es lo que Moisés le dijo al pueblo. Ahora, por supuesto, clamando al Señor, ¿no? Por supuesto, Moisés me parece que también tendría miedo. Pero el Señor le dijo a Moisés, voy a leer Éxodo 14:15, uno de los grandes versículos de la Biblia. ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. ¿Sí? ¿Cuántas veces necesitamos que digo, en vez de estar clamando y llorando, a moverse? Y tú, le dice a Moisés, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. No me dediqué a contar cuántas veces Dios dijo eso, muchas veces. En cada plaga lo decía, y sin embargo, ¿sí? El ser humano que está lejos de Dios no quiere darse cuenta, aunque vean estas tremendas manifestaciones del Señor. Entonces, y acá viene lo sobrenatural, el ángel del Señor que marchaba al frente del ejército israelita, el ángel del Señor marchaba al frente, y aparte había columna de humo, columna de humo y columna de fuego. Se dio vuelta y fue a situarse detrás de este mismo, detrás del ejército, fue a cubrir la retaguardia. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó a la retaguardia. Los tapó la nube, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros, así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este,
el este, ¿dónde tenemos? Acá tenemos el este, ¿sí? Así que vino un viento de este lado sobre el Mar Rojo, que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, o sea, esto fue de noche, cuando estaba por amanecer, el Señor miró el ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Lo mismo. ¿Cuántas veces antes lo habían dicho? Ya se habían dado cuenta que el Señor estaba peleando a favor de su pueblo. Y sin embargo eran solo palabras. Eso parecen las palabras de fe, de certidumbre, que muchas veces se dicen, y no hay real fe ahí, real creencia. Si ellos hubieran sabido que el Señor peleaba por los israelitas en contra de los egipcios, no hubieran salido a enfrentarlos, a correrlos. Esperen que se me atascaron los carros, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios. Bueno, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy por el versículo 26, extiende tu brazo sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida, porque ellos empezaron a retroceder, se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la izquierda y otra a la derecha. En ese día, el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, aquí, miren, recién ahora voy a leer 2 líneas del final del capítulo 14. Después de haber visto todo eso, todas esas manifestaciones acá, después de haber leído de nuevo, al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Así que terminamos acá, vamos a cerrar el mapa. Qué bueno este mapa, vamos a volver, tenemos que hacer todo el recorrido, haremos todo el recorrido de la conquista, pero ya vamos a ver. De manera que acá termina el capítulo 14. Entre el 13 y el 14 pudimos ver así, con toda esa sencillez con que lo cuenta Moisés, todo eso desde la última parte, antes de la salida, que fue que Dios le diera una nueva indicación de la consagración de los primogénitos de los bebés y de los, no, supongo que primogénitos, aunque fueran chicos ya crecidos, y del ganado, todo como, para enseñarles a ellos
a reconocer el Señor. Sin embargo, cuando después tuvieron que iniciar esa tremenda movida, aunque hubieran estado divididos en escuadrones, como veíamos en el final del capítulo 12, y todo eso, pero ahí tuvimos la verdad que iban con aires de, no, como decía, de victoria, iban felices, contentos, aire triunfal, en el versículo 8 del 14:8. Marchaban con aire triunfal, estarían cantando los viejos cantos, y en cuanto vieron que Egipto volvía a ser un peligro, nuevamente la fe caía, caía y venían los reclamos al Señor. ¡Qué tremendo! En realidad ellos le reclamaban a Moisés, pero detrás, ¿quién estaba detrás de Moisés? No era Moisés el que mandó las plagas, no era el Señor. Inmediatamente, ante el temor del peligro, se la agarraron con el Señor. Y perdieron esa fe triunfante que recibían. Por favor, leamos muchas veces esto para nuestras vidas espirituales. Leámoslo porque necesitamos ver las cosas que Dios quiso dejarnos en la palabra para que sea un espejo que nos muestren cómo somos los seres humanos y en este caso cómo somos los creyentes. Bien, bueno, terminamos acá y estamos en el cruce. Nos había indicado en el mapa ver que cruzaban a ese lugar que era el desierto. Ellos llegaban al desierto, salían de las grandes ciudades, pero salían de la esclavitud y del trabajo. Y nos vamos a encontrar ya mañana en el capítulo 15, donde por suerte no tenemos más reproches ni idas y vueltas en la fe, sino tenemos un cántico maravilloso, maravilloso que el pueblo fue capaz de ver. Bueno, muy bien, terminamos el programa 364. Mañana vamos a caminar con los israelitas en nuestro programa de un año de programación, y esto es para darle toda la gloria al Señor. Así que nos encontraremos, si Dios quiere, mañana. Que el Señor los bendiga.